Yo quiero compartir una palabra y hoy nosotros vamos a tener una dinámica diferente. Yo quiero poder ahí reunir y poder orar por cada uno y poder tener un tiempo precioso con ustedes. Amén. ¿Cuántos quieren recibir hoy? Y la palabra que el Señor puso en mi corazón para esta noche es rompiendo las ataduras de la vieja vida. Amén. ¿Cuántos quieren romper ataduras? Amén. Porque mira lo que dice en Juan 11:44. El que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Amén. Tú puedes decir eso: desátenlo y déjenlo ir. Amén. Hay personas que están atadas. Sabemos que las ataduras pueden ser emocionales, pueden ser espirituales, pueden ser físicas. Mas el Señor Jesús ha venido para romper con toda cadena, con toda atadura y poder dejarnos libres para poder vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Todos nosotros, por algún momento, antes del Señor, tenemos ataduras. Y el Señor quiere que la iglesia pueda caminar libre, sin ataduras. La iglesia quiere que el Señor quiere que nosotros podamos vivir libres para poder caminar, para poder cumplir el propósito de Dios. Amén. Pero hay un enemigo que vino para matar, robar y destruir, que se llama diablo. Pero él trata de engañar a la gente para poner ataduras. Pero el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que seáis libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Esta verdad es la palabra de Dios. Es conocer las áreas de nuestra vida que muchas veces están atadas. Puede ser emocional, puede ser por algo que pasó a tu vida, puede ser por una situación que tú enfrentas hoy, puede ser en tu matrimonio, puede ser una relación con tus hijos. Y hoy Dios me ha traído aquí para decir que el Señor Jesús va a romper con toda atadura. En nombre de Jesús. Y esas ataduras se van a sacar y vamos a poder caminar libre. Y como dice la palabra, volar en las asas del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo dice la palabra: el viento sopla donde quieres. Tú no sabes dónde viene ni para dónde vas. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Significa que el viento tú lo sientes. Tú no lo ves, pero tú lo sientes. Y yo creo que tú estás sintiendo la presencia de Dios esa noche. Yo siento la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Tú piensas, pero yo quiero sentir unos calafríos, yo quiero sentir algo. Pero el Espíritu Santo trabaja de una manera silenciosa. Él entra en nuestros corazones y empieza a hacer cosas que están adentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, para podernos llevar a la presencia de Dios y hacer la obra que Dios prometió que iba a hacer en la vida de cada uno. Amén. Por eso que es un proceso. Pero todos nosotros un día estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Amén. Jesús nos dio vida. Sin embargo, muchas veces estamos vivos, pero atados a amarras que impiden nuestro crecimiento, impiden nuestras relaciones, que impide que nuestros matrimonios sean una bendición, impiden varias situaciones. Pero tenemos la primera cosa que quiero hablar contigo. Para que tú puedas realmente crecer, avanzar y recibir lo que Dios tiene para tu vida, la primera cosa que tiene que hacer es olvidar lo que pasó y proseguir a la meta. Amén. ¿Tú sabes qué es una meta? En español se dice meta. Es un objetivo. Es un blanco. Significa, mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás, diga atrás, extendiéndome a lo que está, ¿qué? Delante. Dice así, yo voy a mirar delante. Dile, yo voy a mirar adelante. Dile a tu hermano así, mira, por favor, empiece a mirar adelante. Empiece a mirar adelante. ¿Sabe qué significa mirar adelante? Significa tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué que nos reunimos en la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios y queremos nuestra salvación. Amén. Todos que están aquí quieren ir al cielo, quieren estar con el Señor. ¿Cuántos quieren? Amén. Todos dijeron, algunos no levantaron la mano. Yo voy a preguntar, ¿cuántos quieren la salvación? Y por eso que el apóstol Pablo dijo, desenvuelva vuestra salvación con temor y temblor. Significa, yo tengo que estar cuidando, yo tengo que estar orando, yo tengo que estar buscando para que haya crecimiento en mi vida, para que ninguna atadura venga a criar una situación en mi vida donde vaya no haber crecimiento. Dios quiere que tú crezcas, amén. Ahora, iglesia, Dios se olvida de nuestros pecados. Dios se olvida. Ellos se quedaron atrás. Ahora, hay un ejemplo de una señora que ella fundó la Cruz Roja. Ella se llama Clara Barton. Ella fundó la Cruz Roja y una amiga de ella recordó algo particularmente cruel que alguien le había hecho a ella. Y ella preguntó, ¿tú no te acuerdas? Y mira a ver la respuesta de ella. Dijo, la famosa respuesta, no. Recuerdo claramente de haberlo olvidado. Recuerdo claramente de haberlo olvidado. Amén. Si tú quieres recordar algo, recuérdate claramente de olvidarte ciertas cosas, porque ya pasaste. Y si tú estás aquí hoy, si Dios te ha traído y tú estás vivo aquí por las cosas que tú has pasado, tú eres un valiente, tú eres una mujer guerrera, porque muchos de que estuvieran en su lugar, en su posición, quizás no estarían en vivo hoy. Pero tú estás aquí. Tú has venido, tú estás perseverando, tú estás seguindo adelante. Porque cuando tú vas a escuchar, nosotros tuvimos un mega RE y pudimos ahí compartir, oír testimonios. Yo me encanto de ver las historias, las situaciones que la gente enfrentó para llegar donde llegaron. Es tremendo lo que Dios hace. Y esa historia, esos testimonios nos impactan. Porque yo miro, Señor, si esa persona, si fuera otro en lugar de esa persona, quizás no estaría ni aquí más. Pero ella siguió, ella perseveró, luchó, trató las heridas, dejó el pasado atrás y sigue adelante. Con mucho amor, dile a la persona que está a tu lado, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera. Eso es el evangelio del reino. Estas personas como tú, que han perseverado, pasado lo que tú has pasado, sufrido lo que tú has sufrido, con los traumas que te hicieron y tú sigues aquí, es porque tú eres un valiente del Señor Jesús, amén. Como aquellos valientes de David que estaban ahí, que eran desesperados, que estaban frustrados, que fueron a una cueva. Esos hombres fueron transformados en valientes, hombres guerreros, y tú eres uno de esos valientes para esa época, amén, para esa generación. Ahora, sabe que yo quiero decir, hay personas que son conducidas por esses sentimientos, que siempre están ahí recordando lo malo que le hicieron. Pasan toda una vida huyendo de sus remordimientos, escondiendo su vergüenza. Permite que el pasado controle su futuro. Somos productos de nuestro pasado, pero no tenemos que estar atados a él. Tenemos que dejar, tenemos que romper, entender que Dios tiene algo mejor, que Dios tiene promesas para nuestra vida. Tus recuerdos son una elección. Si quieres conservar tus recuerdos dolorosos, bien, hazlo. Pero no vas a ser feliz, vas a estar atado. Entonces tenemos que dejar esos recuerdos. La elección que tú tienes que decir es como Pablo, olvidando lo que atrás
queda mirando lo que está adelante. Eso es lo que Dios quiere, que tú mires lo que está delante de ti. Amén. Y lo que tú mismo, la situación que tú enfrentas hoy, puede ser una situación difícil, pero yo sirvo a un Dios y tú sirves a un Dios que es poderoso para cambiar cualquier situación, para hacer nuevas todas las cosas. Cuando el enemigo dice, se acabó, Dios dice, ahora es que yo voy a empezar algo nuevo en tu vida. Cuando el enemigo dice, ahora no hay más solución para esta enfermedad, ahora tú estás derrotado, Dios entra y dice, ahora que va a ser los mejores años de tu vida. Amén. ¿Cuántos pueden dar un amén por eso? En Isaías 43, 25 dice así, yo soy el que borro tus transgresiones. Por amor a mí mismo, yo no recordaré tus pecados. En Hebreos 10, 17 añade, y nunca más me recordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No es maravilloso? Es un Dios que perdona, un Dios que borró, un Dios que lanzó en el fondo de la mar todo que había contra ti. Lo que la cédula que estaba de acusación, Él clavó en la cruz. Amén. Él despojó los principados y potestades y hizo un desfile triunfal en esta noche diciendo, ahora ningún poder más hay aquí en el enemigo, pero todo el poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Él sacó la llave de la mano del enemigo, de la muerte, de la vergüenza, de la acusación, y nos dio vida para honra y gloria del Señor Jesús. Él borró, diga a la persona que está a su lado, está borrado, está apagado. Ahora, la segunda cosa que tengo que entender para poder romper con esas ataduras es perdonar. Libere para ser liberado. Amén. Eso es lo principal. Si no perdono, si no olvido los pecados que cometieron en mi contra, será muy difícil aceptar que mis errores fueran perdonados. Es perdonando que me perdona. Dile eso, es perdonando que me perdona. En Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también ¿quién? A vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí lo que Dios nos dice es que para que yo pueda vivir libre de ataduras, para que yo pueda vivir lo mejor tiempo de Dios en mi vida, yo tengo que perdonar. El perdón no es una opción. El perdón es un mandamiento. Pero yo no siento. Dios no está pidiendo para que tú lo sientas, para que tú perdones. Después, el proceso del perdón te va sanando y también va a liberar a la persona, porque ella ni sabe, pero Dios sí sabe. Amén. ¿Cuántos quieren ejercitar el perdón? Y así vamos a vencer. Porque a través del perdón que yo libero, yo recibo el perdón del Señor. Amén. Gloria a Dios. La tercera cosa que tenemos que hacer para vencer y romper con las ataduras es orar en el nombre de Jesús. Orar lo que Jesús oraría. Amén. En Juan 16, de 24, dice así, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. ¿Qué de Jesús nos está diciendo? En nombre de Jesús, aleluya, yo puedo pedir. En nombre de Jesús, orar lo que Jesús oraría. Entonces, cuando yo empiezo a orar, empiezo a entender la palabra, orar en concordancia con la palabra, yo estoy orando como Jesús oraría. Entonces, todo, dice así, todo que ustedes pedirem en mi nombre, yo lo haré. Diga así, todo que yo pido en nombre de Jesús, yo voy a recibir.
Entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer? Orar en la palabra. En Juan dice así, Juan 15:7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Pedid todo lo que queráis y les será hecho. Amén. Entonces, es tremendo porque cuando Jesús nos da esta opción, cuando Jesús nos da ese mandamiento, Él nos da el poder de la iglesia, la liberación de la iglesia, de orar en unidad, de buscar unidad, porque Él dijo, todo que dos o tres de ustedes concordaren en algún asunto en la tierra, yo lo haré. Yo liberaré y voy a abrir los cielos y voy a atender vuestro pedido. Por eso que es tan importante la unidad. Nosotros en el Mega Re hablamos sobre eso. Foi uma bendição, hablando sobre a unidade. Aí está em los grupos el video onde o pastor Maurício hizo uma introdução e eu trago algo prático também. É importante porque na unidade temos que ter unidade em el matrimônio, ter unidade na igreja, ter unidade nas relações, ter unidade porque a unidade é que vai trazer a bendição de Deus. Por isso que diz a palavra, quão bom y cuán agradable que los hermanos están unidos en oración, en unidad. ¿Por qué? Porque allí, el Señor dice, allí, en ese lugar de unidad, yo derramo mi bendición y vida para siempre. Amén, gloria a Dios. Amén. Y eso es lo que va a nos dar fuerza. Porque yo me acuerdo que toda vez que yo no tuve unidad con mi esposa, tuvimos problemas. Toda vez que ella me decía, não haga, eu hacía, era problema. Eu aprendi esse princípio sofrendo, verdade? Porque muitos de nós somos meio cabeção, como se diz, cabeça dura, não? Leva tempo para entender certas coisas, certos princípios. Pero depois eu comecei a escuchar, perguntar, mira, tenho ideia, o que tu pensas? E ela dizia, não sei, vamos orar. E quando ela dizia, não sei, vamos orar, eu me quedava um pouquinho ansioso porque tenía que decidir. Entonces eso me daba, pero tuvo que aprender a esperar, a orar, a tener unidad. Y todas las veces que hacemos en unidad, Dios bendice, Dios abre la puerta y Dios nos da a la bendición que precisamos. Amén. ¿Cuántos quieren andar en unidad? Los matrimonios que están aquí esta noche, los que son futuros matrimonios, mira y dice así, vamos a andar en unidad. Dile ahí para su pareja, si tú no estás aquí, vamos a andar en unidad. Y eso que va a traer la bendición, amén. ¿Tú quieres andar en unidad? Prepárate. Prepárate porque siempre va a haber resistencia. El enemigo sabe que el poder de la unidad es tan grande que él trata de criar situações para que tu não entres em unidade. A unidade é tão poderosa que a Bíblia diz que quando o povo, já em Velho Testamento trataram de construir uma torre chamada Torre de Babel. Quantos sabem a história? Diz a Bíblia que eles estavam tanta em unidade que Deus vino e porque ele dijo, eles estão tão unidos que o que eles querem vão lograr. El orgullo que ellos tenían, todo eso, Dios tuvo que bajar, y dice, vamos a bajar ahí, y ahí fue donde Dios dividió las lenguas. Entonces ya no podían más tener unidad, porque cada uno hablaba una lengua diferente, y de ahí salió las lenguas que hoy hablamos. Por eso, porque eran todas una lengua solamente. Entonces, para que tú veas el poder de la unidad, ¿cuántos quieren ese poder de unidad hoy en nuestras vidas? Agora, em 1 Timoteo 4:5 diz assim, porque por la palavra de Deus e por la oração tu eres santificado. La oração e esta unidade santifica. Amém? É através da oração e da palavra de Deus que nós vamos sendo santificados. A palavra santificação é separado, preparado para a obra do Senhor. Amém? E se tu estás aqui, tu não has venido aqui solamente para receber.
Eu quero dizer-te que tu estás aqui porque tu estás sendo preparado, tu vas ser facultado e vas ser enviado para a obra que Deus tem para sua vida, quizás em sua casa, em sua família, em el ministério que Deus tem para cada um. Eso é o ministério vida com vida. Isso é o que a palavra diz, porque Jesus dijo: não hagam igrejas, hagam templos, reúna a gente para que esteja aí nomás recebendo. Não, ele dijo: van e hagan que discípulos. E allí batizem em nome de Jesus, orem, ensinem a palavra para que eles puedan receber a vida e vida em abundância. Amém? Em nome de Jesus. Agora, o quarto ponto. Crer, sua fé determina seu destino. Em Mateus 21, 22 diz assim: todo lo que pidais em oração crendo, recebereis. Quando eu era ninho, cada vez que necessitava de algo, ia falar com meu padre. E às vezes o que eu necessitava era pouco caro. Pero sendo ninho, eu não recuerdo nenhuma sola vez de preocupar-me por donde meu padre ia conseguir o dinheiro para que lo que eu necessitava. Eu não me preocupava, mi desejo era apenas pedir: papi, necessito tal coisa, necessito esses sneakers, necessito isso. A preocupação de como ia conseguir o dinheiro era de mim, papá. Amém? Esse era meu trabalho. Qual era meu trabalho? Pedir. Meu trabalho como ninho era simplesmente pedir. E eu quero dizer-te, tu trabalho não é encontrar a maneira que Deus vai proveer. Tu trabalho é pedir. Porque muitas vezes estamos tratando de encontrar uma solução para que Deus haga de la maneira que queremos. E estamos pedindo: Senhor, eu quero que tu haga desta maneira, se venir assim. Esse não é tu trabalho. Deus hace as coisas mais incríveis da maneira como Ele quer. Nosso trabalho é pedir. E então Deus vai fazer. Diz a pessoa que está a tu lado: tu trabalho é pedir ao Senhor. Pídelo. Pídelo. Não trate de encontrar uma maneira que Deus vai proveer essa necessidade, porque Deus é Deus criativo. Deus é Deus extravagante. Deus é Deus que lhe gusta hacer bem a seus hijos, darle lo mejor a ellos. Deus é Deus que é Deus poderoso, que trai e que hace as coisas da maneira como Ele quer, para que não quede dúvida que foi Ele que hizo. Porque se nós tratamos de mostrar a maneira, depois quizás, não sei se foi o doutor, não sei se foi isso, não sei se foi aquilo. Pero Dios no divide honra, la gloria, la adoración pertenece al Señor Jesús. Por eso que Él hace de la manera que Él quiere, de la manera como Él quiere, para confundir los sabios y traer los humildes la presencia de Dios, aquellos que van a glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren glorificar el nombre del Señor? É assim que Deus quer, que nós podamos alabar e dizer: Senhor, foi tu que hiciste, e eu reconheço delante da gente que foi tu que hiciste. Amém? E assim vamos. Agora, a Bíblia diz em Santiago 4:2: não tienen por que não. Vamos ler juntos. Está aí na tela. Vamos, 1, 2, 3. Los hombres. 1, 2, 3. Las mujeres, todos juntos, não tienen porque não piden. Então, isso é o que Santiago diz. Muitas vezes não sabemos pedir. E Deus quer que tu pidas com fé, creyendo que Él te va a escuchar, que te está escuchando, porque Él te ama. Él es un Dios, oh gloria a Dios, que es un Dios bueno, iglesia. Oh Senhor, Ele nos deu o melhor, e Ele nos deu seu Hijo, lo deu todo. Ele nos correu aí anjo que estava pouquinho defeituoso, que saiu pouquinho torto de fábrica. Não, Ele escorreu seu Hijo, lo melhor que Ele tinha e nos deu. Então, como não nos dará todas as outras coisas? Tu tens alguma necessidade hoje? Quem tem algo para pedir ao Senhor hoje? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Pídelo. Pídelo. Ahora mismo diga así: Señor, están diciendo que yo no tengo, ¿por qué no? Pido. Entonces yo quiero pedir. Quero pedir por isso, quero pedir por essa situação, quero pedir por meu filho, quero pedir por meu matrimônio, quero pedir por minhas finanças. Deus te escuta. Se Ele te deu todo, Ele se preocupa com cada área de nossas vidas. Amém? Agora, preocupa-te menos, pide mais. Em lugar de preocupar-te, ora por todo. Em Romanos 8:32 diz assim: se Deus não se guardou a seu próprio Hijo, sino que lo entregou por todos nós outros, não nos dará também todo lo demás. Amém? Então, se Deus resolveu tu maior problema, todo lo demás é pequeno em comparação. Se Deus te amou o suficiente para enviar Jesus a morrer por tus pecados, não crê que Ele te ame o suficiente para ajudar-te com tus finanças, com tu família, com tu saúde, em nome de Jesus, com essa fecha limite que tu tienes? Não há área em nossa vida em que Deus não esteja interessado. Porque muitas vezes nós outros quedamos tão religiosos que pensamos que Deus só se preocupa com nossa vida espiritual. Não, Ele é um Padre e Ele quer cuidar de cada área de tu vida, cada situação de tu vida, todas as áreas. Dile assim: todas as áreas de minha vida, Deus quer cuidar. Amém? Então vamos orar por isso. Então, a igreja, eu quero dizer que mira que uma coisa que rompe ataduras e libera as bendições de Deus sobre nossas vidas é quando nós oramos por nossos inimigos, por nossos amigos, começamos a orar por as pessoas que nos hecho daño. Mira que interessante, Job passou uma situação muito difícil e seus amigos não sabiam, creiam que, mira, tu estás em pecado, o problema é que tu has pecado, por isso que tu estás passando. E começaram a acusar a Job, e começaram a dizer coisas que não eram verdade. Job, estavam bem equivocados. Pero mira o que passou com Job. Em Job 42:10, luego, quando Job orou por seus amigos, o Senhor lhe restituyó suas riquezas e felicidade. Em verdade, o Senhor lhe deu o doble de lo que tinha antes. Vamos ler esta parte final. Em verdade, vamos juntos. 1, 2, 3. ¿Por quê? Porque Job orou e liberou a vida desses amigos que não foram tão amigos. E enquanto ele estava na situação mais difícil, quando ele estava em el fundo del hueco, perdeu todo, perdeu família, perdeu todo. E esses amigos lhe diziam: é tu culpa, foi tu, esse é o problema tuyo, tu hiciste algo, Deus está enojado contigo. Por isso que tu estás passando por essa situação. Começaram a acusar. Agora imagínate Job liberando, perdonando e orando por esses amigos. E de aí Deus lhe restituiu em doble. Há alguma pessoa que tu necessitas liberar esta noite? Há alguma pessoa que te hizo daño que tu todavía não quer nem escuchar o nome? Ora por essa pessoa. Ora por essa pessoa e Deus, o Deus que nós servimos, vai bendecir e te vai restituir em doble. Quantos querem restituição em doble? Então, igreja, por último, seja testemunho, testigo. Em Hechos 1:8 diz assim: pero recibiréis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito Santo, e sereis mis testigos em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Aleluia. Quero invitar o ministério de alabança. Quero orar por ti, porque a Bíblia diz que nós devemos contar o que vimos. Seja um representante de Jesus.
en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y para terminar, es tiempo de crecer. Es tiempo de hacer la diferencia. Tiempo de superar y romper con toda atadura para que podamos hacer y ser bendición aquí en la tierra. Vamos a estar de pie. Yo quiero orar por ti, porque yo siento que hoy Dios quiere abrir los cielos sobre nuestra vida. Hay personas que nos asisten que se sienten atadas. Hay personas que están ahí, que van a asistir este mensaje, que todavía están atadas, ataduras espirituales, emocionales, físicas, quizás una adicción, quizás falta de perdón, te ha consumido, te ha maltratado este sentimiento. Pero Dios quiere dejarte libre hoy. Dios quiere bendecir tu vida. Aquellos que están aquí, yo quiero que tú pongas su mano en su corazón y declare así: Señor Jesús, esta noche yo declaro que eu abro mi corazón. Muéstrame si hay algún camino mal en mi vida. Oh Señor, enséñame tu verdad, que es tu palabra. Revela lo que necesito de ti para crecer, para avanzar, para recibir esta bendición que tú tienes. Perdóname, Señor, mis errores. En nombre de Jesús, yo entrego todo a ti, el centro de mi vida. Reina en mi corazón. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Tú puedes dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Ahí usted que está al lado de esa persona, pone la mano en el hombro de ella. Em nome de Jesus, aí, de seu marido, de sua família, dos que estão aqui, dos que estão em sua casa. Também eu quero que tu puedas em esse momento orar por la pessoa que está aí a seu lado. Você se está solo, pode orar aí declarando que tu declara que tu recebe a bendição do Senhor. Em nome de Jesus, Padre, eu agora bendigo, Senhor, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros hijos. Declaro ahora toda atadura en nombre de Jesús, como Jesús dijo, Señor, como tú dijiste, Señor, como tú dijiste del inicio, Señor, en nombre de Jesús. Yo declaro tu palabra, declaro que ahora, Señor, en nombre de Jesús, desátenlo e déjalo ir. Eu declaro agora que tu estás agora, a atadura se cayó e tu estás livre para caminhar. Eu profetizo em nome de Jesus, déjalo ir em nome de Jesus. Solta agora esta vida, toda atadura, em nome de Jesus, toda cadena, em nome de Jesus. Rompe, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro a bendição. Eu declaro que tu és livre, livre, livre para volar em las asas del Espírito, livre para cumprir el propósito y el llamado del Señor. Libres, libre, 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 libre para adorar y hacer la voluntad de Dios. En nombre de Jesús, levante sus manos, vamos a adorar al Señor.